Vamos a hablar de propaganda electoral, de los marcos legales, y para ello se encuentra con nosotros Carlos Navarrete Araneda, encargado de fiscalización y formación ciudadana de acá de la región del Biobío del CERVEL. Don Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cómo se incluye esto que estamos viendo? Mucha gente nos pregunta porque empieza a ver las palomas, la publicidad en carretera. Esto tiene un marco. ¿Cuál es? El marco legal es la ley 18.700, ¿ya? Tenemos claro que hay dos periodos de propaganda electoral. El primero partió el 28 de agosto mediante los brigadistas, propaganda radial, propaganda en periódico. Y ahora el 27 de septiembre partió la propaganda en espacios públicos autorizados y privados. Esto es lo que se está viendo hoy día, que son las palomas en las plazas, en espacios públicos que nosotros habilitamos, que nosotros designamos y distribuimos de acuerdo al número de candidatos de cada comuna. ¿Esto tiene una sanción cuando se incurre en propaganda instalada en lugares donde no debe realizar? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son los ítems? Las sanciones básicamente van desde las 5 UTM hasta las 200 y tienen que ver con el volumen de propaganda que se detecte que esté fuera de este marco legal o que esté instalada en espacios públicos no habilitados o que esté instalada en bienes de uso público, por ejemplo. Toda esa propaganda que no está permitida se puede tener el candidato sanción con respecto a eso. ¿Y quién fiscaliza eso? ¿Eso es denuncia ciudadana? ¿Es carabinero? ¿Quién puede hacer la denuncia? ¿Es el propio CERVEL? ¿Quién tiene las facultades? Nosotros tenemos un equipo de fiscalizadores que está en terreno todos los días, todo el periodo antes, durante y después de la elección, que están fiscalizando y a través nuestro se suceden los requerimientos respectivos. Por ejemplo, podemos requerir a los municipios que retiren propaganda en espacio público que no están habilitados. ¿Eso ya se ha producido? ¿Qué tipo de fiscalizaciones se han generado en todo este tiempo? Nosotros por lo general estamos detectando... partamos en la base de que hasta la fecha no se ha detectado tanta infracción. Los candidatos vemos que están súper ordenados y que están instalando donde corresponde. Hay excepciones que las estamos nosotros ahí fiscalizando y estamos generando en diversas comunas de la región algunos oficios a los municipios para que retiren. Incluso estamos llamando, mandando correo electrónico a los candidatos para que instalen su propaganda donde corresponde. Eso debería decir, ¿cuáles han sido las principales infracciones que han detectado ustedes? Pensando que esto es muy amplio, claro. ¿Y en qué zonas en particular? Propaganda, por ejemplo, en espacio público no autorizado, en bienes de uso público, en semáforo, en postes del alumbrado eléctrico. Eso es como lo más recurrente. ¿Qué pasa cuando termina la propaganda electoral y siguen estas palomas ahí? ¿Esto tiene que ser sacado por los municipios, por los propios comandos de los candidatos? ¿Cómo funciona eso? Partamos de la base de que la propaganda finaliza el 24 de este mes, sí, hasta las 23:59. Por lo tanto, el candidato está obligado a retirar esta propaganda, de lo contrario pasa a una infracción que es propaganda fuera del plazo legal, que es posterior. Recordemos que hay 3 días de silencio, claro. Por lo tanto, el candidato debe retirar esta propaganda. En el caso que no lo realice, el municipio tendría que hacerlo. Estas publicidades que vemos en carreteras, en avenidas, vallas publicitarias, ¿se rigen bajo lo mismo? ¿Es distinto a lo que estamos viendo? Estas son imágenes de archivo de algunas palomas que quedaron ahí de las elecciones pasadas, hace mucho tiempo atrás, que también dan cuenta de lo que significa esto, porque entorpece en algunos casos el paso de la ciclovía, de los propios peatones, algunas de ellas quedan tiradas en las propias avenidas o carreteras. ¿Qué pasa ahí, en la avenida y en las carreteras? Ya, lo que pasa es que cada municipio debe hacerse cargo posterior a que el candidato no se hizo cargo. Además existe la propaganda en espacios privados, que pueden ser esta propaganda que está al costado de la carretera, que está en un sitio privado. Sí. Se autoriza en este periodo la propaganda electoral en sitios privados que no exceda los 6 metros cuadrados, ¿ya? Y también ahí es deber del propietario retirar esta propaganda. Ahí es distinto, ¿es del privado? Ahí es del privado porque es el privado quien autoriza. De todas maneras, si esta propaganda permanece en el tiempo, el candidato cae en la infracción de ser multado por propaganda fuera del plazo legal, por ejemplo. Y esta autorización del privado, cuando se firma, no sé, una especie de contrato, ¿esto se tiene que elevar al CERVEL? ¿Cómo funciona esto también? Nosotros tenemos habilitado para los candidatos una plataforma de rendición de cuentas. Dentro de esta plataforma de rendición de cuentas existen diversos formularios que el candidato tiene que utilizar. Uno de estos formularios es la autorización para propaganda en espacio privado. Este formulario debe ser completado con todos los datos del propietario y la firma de quien autoriza la instalación de esta propaganda. Además, debe ser valorizado si es un espacio donado. Todo esto conforma la cuenta electoral completa del candidato. Un buen tema ese, que de repente lo desconocíamos absolutamente. ¿Cuántos cambios ha sufrido este marco legal en los últimos tiempos? Usted que lleva tiempo trabajando ahí en el CERVEL.
Esto partió... ¿Y cuáles han sido los principales cambios? Los principales cambios fue a partir del 2016 que nos dio facultades de fiscalización. ¿Ya? La ley del gasto electoral, si bien venía del 2005, nosotros la estamos implementando desde el 2008 a la fecha, ya que son dos hitos importantes para nosotros como servicio electoral. El control del financiamiento de las campañas y además el control de la propaganda electoral. Independiente de lo que ahora sucedió con respecto a los 2 días de votación, que eso es algo puntual para esta elección. Sí, ese es un tema que va a generar, como dicen los abogados, jurisprudencia, va a generar más adelante. Claro. ¿Quiénes forman parte de este equipo de fiscalización e información ciudadana de CERVEL, acá en la zona? Nosotros tenemos a funcionarios que llevamos desde el 2016 básicamente trabajando con ellos. Es un equipo que está asignado a todas las comunas. Un fiscalizador tiene diversas comunas asignados para que él controle y pueda fiscalizar de la mejor manera posible todo lo que tiene que ver con propaganda y gasto electoral. Hay un tema que la gente de repente no sabe, y esta puede ser un poquito diferente antes de, pero se ha redoblado el trabajo de ustedes mucho en el último tiempo. Hablábamos de estas agendas que tienen con candidatos. Me imagino que también hay ese un sobreesfuerzo conforme también se van acercando a las fechas. Claro. Evidentemente tenemos mucha consulta de candidatos, de administradores electorales de candidatos, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, que también son importantes porque ellos son los que ofrecen el servicio al candidato para dar a conocer al propio candidato. Ellos generan sus contratos, el candidato tiene que rendir cuentas de aquello, los medios están también obligados a informar de estos convenios que generan con los candidatos. Hay todo un aparato que nosotros vamos analizando para posteriormente llegar a la revisión de cuentas y a la aprobación de las cuentas de los candidatos. Para ir terminando, vamos a revisar la página de CERVEL, que es bastante didáctica, ahí la estamos viendo, don Carlos, y es bien importante porque nos entrega padrones electorales, dónde tengo que votar, las elecciones, el detalle también es bien importante cómo a través de este tipo de páginas se van acercando la información a través de las plataformas, que son de uso ya casi diario en todo el mundo. Ahí es clave, por ejemplo, la consulta de datos electorales. Este sábado se publican los vocales de mesa. Mire, buen dato, el sábado, hay que estar ojo. Exacto, pueden ingresar a la www.cervel.cl con su ponemos nuestro root y vamos van a saber. En la página también hay un link de denuncia ciudadana. También el ciudadano puede realizar denuncias con respecto a propaganda que esté obstaculizando, que esté infringiendo, que no esté acorde a la normativa. Bien. Don Carlos Navarrete Araneda, encargado de fiscalización e información ciudadana de acá, de la región del Biobío de CERVEL. Gracias por estar con nosotros y conversarnos detalles de situaciones que de repente nos olvidamos o de frente desconocemos. Listo, gracias a ustedes por la invitación. Bien, muy amable. Y como siempre les tenemos una invitación. Vamos